Hablaremos de las células madre, sus tipos, usos y aplicaciones, técnicas y condiciones de laboratorio, la terapia que Maggie debe de utilizar, su tratamiento, pero también los efectos adversos y las implicaciones éticas y legales. Una célula madre es aquella que puede autorrenovarse, así como generar otro tipo de células específicas de tejido. Para poder decir que tenemos una célula madre, debemos de tomar en cuenta los siguientes parámetros. Autorrenovarse, la habilidad de autorreplicación mínima de una célula madre como el doble de aquella somática, sin tener transformaciones oncogénicas. Clonalidad, son las células individuales con la capacidad de crear más células madre. Por último, potencia, la habilidad de las células para generar múltiples tipos de células diferenciadas con morfologías distintas y patrones de expresión génica que las definen dentro de un linaje morfológico. Las células madres se pueden clasificar en 3 categorías: multipotentes. Esta categoría incluye células madre adultas que demuestran la capacidad de autorrenovarse o de diferenciarse en tipos de células especializadas. Pluripotenciales. Son células que tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de linaje celular, y estas a su vez se clasifican en células madre embrionarias, que son derivadas de embriones, de la masa celular interna de la etapa de blastocitos. Se derivan de sangre del cordón umbilical. Por último están las células madre pluripotentes inducidas. Estas células son somáticas y han sido genéticamente reprogramadas a un estado donde las células madre son embrionarias para generar y expresar genes importantes en este estado embrionario. La terapia celular se basa en la inserción de estas células en partes del cuerpo humano dañadas para regenerarlas. Uno de los principales usos es el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, infartos cerebrovasculares y lesiones traumáticas del sistema nervioso central. Un estudio clínico utilizando neuronas de dopamina embrionaria humana tuvo resultados prometedores en pacientes con enfermedad de Parkinson. Otro de los usos principales de las células madres es la modulación inmune. Esta se basa en el hecho de que no necesariamente las células se usan para regenerar el tejido, sino para que sean implantadas en los sitios dañados y secreten factores que ayudan a disminuir la respuesta inmune del organismo. Dependiendo del tipo de célula madre con la que se vaya a trabajar, el origen y la técnica de obtención pueden variar. Células madre de origen embrionario. Se dividen en células madre embriónicas y células madre germinales. Las células madre embriónicas son células provenientes directamente del blastocito. Las células madre germinales son células que están presentes en la cresta germinal de los embriones. Células madre de origen fetal son aquellas células que se encuentran en los órganos de los fetos. Células madre de origen en infantes. Sangre del cordón umbilical que contiene células madre circulantes como células madre hematopoyéticas. Células madre pluripotenciales inducidas o iPSCs. Son células madre pluripotentes que se pueden generar directamente a partir de células adultas utilizando 4 factores de transcripción descubiertos por el laboratorio de Shinya Yamanaka: OCT4, SOX2, KLF4 y CMYC. Entre las técnicas de laboratorio está la de cultivo de blastocitos. Para esta técnica se ocupan embriones provenientes de las clínicas de fertilización in vitro y requieren del consentimiento informado de los pacientes. Una vez descongelados, dichos embriones se cultivan hasta la etapa de blastocito, usando un protocolo de cultivo de microgota extendido con medios de cultivo secuenciales en 2 etapas. Los blastocistos con masas celulares internas, o ICM, y la delgada zona pelúcida son ideales para la derivación de células madre. Sigue después la eliminación enzimática de zonas pelúcidas, para luego crecer en medios suplementados cubiertos en células de alimentación. Una vez establecida la primera colonia de células madres, se hace un cambio de medio para establecer la línea celular y mantenerla hasta su diferenciación.
Para el cultivo de las células madre se deben cumplir algunas condiciones como la siguiente. La recreación del microambiente en vivo, que incluye medios de cultivo enriquecidos con factores de crecimiento, matriz de anclaje, inhibidores enzimáticos, inhibidores de factores de diferenciación, entre otros. Deben estar libres de contaminantes. Para eso se deben hacer pruebas para detectar contaminación. Estabilidad. Los cultivos prolongados de células madre suelen acumular mutaciones genéticas. Para detectarlos se deben realizar ensayos de estabilidad en intervalos regulares durante el proceso. Para poder criopreservar las células se debe desechar el medio de cultivo donde están las células madre y hacer un lavado con buffer como PBS. Se agrega un reactivo de disociación celular, se incuba entre 10 y 15 minutos a 37 grados. Se retira el reactivo y se agrega medio de cultivo de células madre, se colocan en un tubo Falcon y se centrifugan hasta formar un pellet que será resuspendido con medio de criopreservación que contiene un crioprotector. Una vez resuspendido, se debe transferir a los tubos de criopreservación y se comienza el proceso de descenso de temperatura hasta llegar a entre menos 70 y menos 80 grados centígrados. La durabilidad de las células madre no está clara en los estudios. Existen reportes de diferenciación hacia los 3 linajes celulares en médula ósea preservada de hasta 7 años. Una terapia celular para tratar la enfermedad que padece Maggie es el implante autólogo de células dopaminergénicas. Este tipo de terapia es de gran interés para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. En este tipo de ensayos se pueden utilizar 2 tipos celulares para la formación de las células dopaminergénicas. Estos son iPSC y PMMSC. Estas son las únicas fuentes autólogas de células madre que se pueden utilizar en este tipo de terapia. La más utilizada es aquella de iPSC, ya que aunque los resultados de implantación autóloga de células dopaminergénicas derivadas de PMMSC no han generado efectos adversos o formación de tumores, la mejora de los pacientes ha sido en rangos muy pequeños. En las células madre pluripotentes inducidas, el mecanismo molecular de compromiso y diferenciación a neuronas dopaminérgicas se da como sigue. Primero, fibroblastos dérmicos son obtenidos del paciente y son transducidos con un vector viral con los 4 factores OCT4, SOX2, CMYC y KLF4 para reprogramar a las células como células madre pluripotentes inducidas. Las células dopaminérgicas se caracterizan por la presencia de 3 factores básicos, NUR1, PITX3 y TH, y el equilibrio entre el factor WNT1 y WNT5A está involucrado en el proceso de neurogénesis. En presencia de WNT1 activado por OTX2 y FGF8, presentes en el cerebro medio y en el cerebro posterior, se promueve la especificación hacia progenitores dopaminérgicos. WNT1 y WNT3A permanecen activos para promover la proliferación de células. Al introducir WNT5A se evita este proceso y se da la neurogénesis por cooperación de WNT1. Al invertir la situación y aumentar WNT5A sobre WNT1, se da la diferenciación hacia neuronas dopaminérgica, ya que se promueve la formación de TH por acción de PITX3 y WNT1. Ya que se trata de un tratamiento autólogo, se han presentado casos donde las células dopaminérgicas generadas a partir de las células madre pluripotentes inducidas son susceptibles a la patología original del sujeto, por lo que no se muestra mejora en los pacientes. Se ha demostrado en ratones que las quimeras derivadas de células madre pluripotentes inducidas desarrollan frecuentemente tumores como resultado de la reactivación del oncogen CMYC. Algunas de las implicaciones éticas es que se destruyen embriones para hacer estudio de células madre. También existen riesgos de la intervención experimental. Las implicaciones legales son que en México la Ley General de Salud reglamenta que aquellos establecimientos que trabajen con células madre deben de tener permisos sanitarios, contar con documentación especializada, y es importante saber que la ley prohíbe que se obtengan beneficios de la obtención, extracción, análisis, conservación y preparación de células madre o células troncales, según la reforma del 2013.